Soy Natalia Ragel y voy a hablaros del cultivo del arroz y su intervención en el ciclo del carbono. Para ello vamos a utilizar un artículo en el que se ha realizado una simulación para calcular las emisiones de metano que producen los campos de cultivos de arroz de China en los últimos 40 años. Las emisiones de los gases de efecto invernadero como el óxido de nitrógeno, el CO2 y el metano han aumentado en los últimos años. La temperatura media de la superficie también se ha incrementado, en el orden de 0,12 grados centígrados por cada década. Este artículo se centra en el estudio de las emisiones de metano, cuyas principales fuentes de emisión son la quema de combustibles fósiles, el tratamiento de residuos y el cultivo de arroz. Es en este último en el que haremos hincapié. La producción de arroz juega un papel muy importante en la emisión de metano. En torno a un 10 o un 20% del metano total que se produce proviene de estos campos. El cultivo de arroz en China supone hasta un 28% de las plantaciones mundiales, por lo que el estudio de estos campos será de gran interés. En este artículo se ha llevado a cabo un estudio simulando la emisión de metano en los campos de arroz en China durante 40 años, desde 1971 hasta 2010. Para ello se ha utilizado un modelo llamado DNDC. En este modelo se estudia la desnitrificación y descomposición de los cultivos y se cuantifica. Además, hemos utilizado datos climáticos diarios obtenidos de estaciones meteorológicas, información detallada sobre el suelo y gestión de los cultivos. A continuación, os dejo con una pregunta. Por último, se ha utilizado un sistema de información geográfica. En él se introduce una serie de bases de datos de los parámetros comentados anteriormente. A continuación se generará un mapa que nos facilitará la visualización de los resultados. En esta gráfica vemos el aumento de la temperatura media durante los años del estudio. En 1971 se aprecia que la temperatura oscila en torno a los 8 grados y medio, mientras que al final del estudio, allá por el año 2007, se observa que la temperatura media es de unos 10 grados y medio, lo que supone un incremento de 2 grados en la temperatura media anual. En las siguientes imágenes observamos los SIG resultantes de este estudio. En ellos se muestran las emisiones de metano en el país de China. Con cada letra hemos asignado a una década. Con la A, la década de los 70, con la B, la década de los 80, con la C, la década de los 90 y por último con la D, la década de los 2000. Se aprecia claramente que las concentraciones de metano emitidas son mayor en el sureste de China, mientras que el noreste apenas tiene emisiones. Esto se debe a que la región sureste de China dedica su terreno principalmente al cultivo de arroz. Además observamos puntos en color rojo que nos indican dos provincias en las que el cultivo de arroz es vital para la economía. Para concluir, en este estudio se ha intentado encontrar la conexión entre los datos del clima y la emisión de metano. Para ello se han controlado únicamente algunos parámetros, pero se cree que sería necesario un estudio en profundidad con mayor número de parámetros y con un mayor análisis para llegar a resultados más certeros. Aún así, se pueden concluir dos aspectos bastante claros. Por un lado, que el cambio climático presenta una tendencia a un clima cada vez más extremo, lo que tendrá un impacto sobre el desarrollo de las plantas. En concreto, en el cultivo de arroz se cree que disminuirá su rendimiento. Por otro lado, desde 1980, la plantación de arroz ha sufrido un cambio. Actualmente, el terreno de cultivo se utiliza la mitad de la temporada con método de secado y la otra mitad con método de inundación, lo que provoca una tendencia a reducir la emisión de metano y a aumentar la productividad del arroz. Por último, os dejo con una pregunta. Muchas gracias.